respecto a lo que ha sucedido con los anteriores presidentes y los invito a ustedes que están viendo este espacio pues a realizar esta memoria conmigo. Recordemos que cuando llega Zedillo al poder, Salinas sufre una persecución inmensa. Cuando llega Salinas al poder, el presidente de la Madrid se aleja de una manera muy abrupta. Cuando llegan los presidentes entrantes, el presidente saliente difícilmente tiene un buen gobierno, un buen recuerdo, una buena etapa, ¿no? En muchos ejercicios históricos pueden verlo y pues bueno, yo creo que puntualmente una de las preocupaciones que mantiene el presidente de la República, precisamente, él ha dicho que no se va a meter en la vida política del país. Él ha dicho que va a prevalecer este sigilo y este respeto al gobierno entrante, pero bien o mal, pues bueno, hay temas pendientes de la administración, hay temas que evidentemente fueron manejados con base en una idiosincrasia del gobierno del presidente López Obrador que quedarán pendientes, ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los puntos muy importantes que mantiene pendiente la sucesión presidencial. Este tema precisamente de que pues pueda haber una sucesión tranquila con quien quede en el gobierno. En este caso, yo estoy convencido de que quizás Marcelo no respete del todo esta sucesión. Quizás Claudia traiga una mentalidad diferente a la que mantenga el presidente López Obrador. Quizás Monreal tenga una mentalidad diferente a la del presidente de la República. Quizás Noroña tenga una mentalidad diferente. Y sí les puedo decir algo, no es tanto por el tema de ser tabasqueños, pero sí por el tema de empatía y de verdadera amistad, que yo creo que verdaderamente quien va a consolidar el proyecto del presidente de la República es Adán Augusto. Les quiero comentar algo. Ahorita, precisamente que escribí en la columna del día de hoy, que escribo diario en el sistema informativo de Tabasco, en Diario Presente, cómo fue que Adán Augusto se volvió corcholata en el proceso electoral del presidente de la República. Esto es bien interesante porque fue precisamente el jueves 28 de abril del 2022, quiero que lo recordemos, estamos hablando de casi hace un año, poco más de un año, en que Adán se formaliza como corcholata. ¿Cómo ocurrió esto? Era la mañanera jueves 28 de abril. Pónganle mucha atención a esta fecha. En esta mañanera se presentó el plan de la reforma electoral. Este plan que incluía la reducción en el número de diputados, la reducción del presupuesto de los partidos políticos, la reducción de los onerosos gastos que mantienen los funcionarios del INE, entre muchas otras cosas, que sean electos por voto popular, etcétera, un largo etcétera. Pero principalmente era esto. En esa mañanera, así como lo ven en esta misma escena, no es esa foto la mañanera del día porque hacía un montón de calor, era abril, así como ahorita que hace mucho calor, no había necesidad de usar abrigos. Pero bueno, en esa mañanera el presidente López Obrador quizás pensó algo en su cabeza, un pensamiento fugaz, y dijo: creo que es importante que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, entre a la contienda presidencial. Lo destapó oficialmente. ¿Y cómo lo destapó? Pues es importante destacar que en Tabasco ya había ocurrido una reforma electoral. Tabasco fue el estado número 1 del país en reducir a los legisladores del Congreso local, y además de reducir a los legisladores, también redujo el presupuesto de los partidos políticos. Esto es una cantidad de dinero abismal que se fue más que nada para los programas sociales del Estado y para consolidar la transformación en Tabasco. Reitero que algo ha de haber pasado por la cabeza del presidente, que dijo: es momento, yo creo, de impulsar
a Adán Augusto como candidato a la presidencia. Eso fue el jueves, temprano, la mañanera, de 7 a 10 de la mañana, en ocasiones cuando se alarga, ¿no? Pero bueno, eso es temprano. Posteriormente al término de la conferencia, quiero recordarles que ingresan las y los legisladores al Salón Tesorería para llevar a cabo esta reunión con el presidente. Quizás aquí el enorme y decoroso equipo de Sin Censura nos pueda ayudar. Fue la reunión de diputados del 28 de abril, así, Obrador 28 de abril, reunión de diputados, se reúnen todos los legisladores a favor de la cuarta transformación con el presidente, como si fuera salón de clases, y el presidente, estamos hablando de más de 200 diputados en Palacio Nacional, ahí donde se lleva a cabo la mañanera, en lugar de periodistas, pues diputados. Me acuerdo, como dato muy curioso, que las y los legisladores gritaban, porque no los dejaba entrar ayudantía, vaya, es que tenían que ingresar por orden, y ellos querían ingresar así, como Dios les diera a entender, y gritaron en Palacio Nacional: no somos oposición, no somos oposición. Me acuerdo, muy cómico cómo fue ese tema. Y bueno, evidentemente los dejaron entrar, pero con orden, ¿no? A ver, con una lista, tú sí, tus 20 ayudantes no, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, ingresan los diputados a Palacio Nacional y el presidente López Obrador empleó una frase muy, 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 muy importante. Aquí la tengo, de hecho, se las voy a leer. El presidente dice: verdad, bueno, vamos a hacer una especie de encuesta, de consulta. Verdad, díganme sí o no, tenemos un buen secretario de Gobernación. Eso el presidente lo dijo al finalizar este encuentro con las y los legisladores. Inmediatamente todos los diputados de la 65 legislatura gritaron: sí, tenemos un buen secretario de Gobernación. Inmediatamente después de eso, los diputados corean: presidente, me acuerdo perfectamente, presidente. Ese oficialmente, querido público de Sin Censura, fue el destape del Adán Augusto López Hernández como corcholata. Lo tengo bien presente. Y por si fuera poco lo anterior, esto es bien interesante. Por si fuera poco lo anterior, ese mismo día, jueves por la noche, nos vamos a Cancún para tener la mañanera en Quintana Roo. El presidente iba a hacer supervisión del Tren Maya, como ahorita lo está haciendo cada 15 días. Y curiosamente, en la mañanera de Cancún, en Isla Mujeres, la mañanera del 29 de abril, era 29 de abril, evidentemente un día después, viernes, como es usual que el presidente haga sus giras de trabajo, la mañanera del 29 de abril, el presidente nada más contesta preguntas de la prensa local. Este dato es muy interesante porque, como ustedes saben, pues a mí me toca acompañar al presidente López Obrador en todas sus giras por todo el país. Es un privilegio estar en Tijuana, en Tampico, en Cancún, en Aguascalientes no, en Querétaro, en Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, que hemos ido mucho, Sonora, Guerrero, en fin, todas las giras me ha tocado estar con el presidente de la República, acompañándolo en sus mañaneras. Esa ocasión no fue la excepción. Y como ustedes saben, pues vamos los mismos de siempre a las giras. ¿A qué me refiero con los mismos de siempre? Aquellos compañeros que aprecio mucho y les mando un abrazo, que el presidente reconoce mucho. Él lo dice: ojo, con ustedes yo no tengo problemas, con los dueños de los medios. Pero bueno, nada más vamos con los compañeros de la prensa tradicional, vamos a llamarlo así, como el presidente le dice.